Hoy quiero hablar de la locura, de la relación que existe entre la locura y la melancolía y también de por qué no entendemos la locura, ¿no? Sería un poco la pregunta. La relación entre la locura y la melancolía, hoy se podría decir también entre el delirio y la depresión, por ejemplo, para situarnos, está muy bien expresada en esta novela tan española que es El Quijote, en el cual vemos que mientras hay locura, en las páginas donde el personaje se inventa, digamos, una realidad, hay emoción, hay aventura, hay motivación, hay vida. Y cuando esta desaparece, que siempre es cuando la realidad se impone a través de sus representantes, que son siempre los mismos, los que representan la razón o la fe, da igual, ambos. Cuando esta aparece, la locura se desvanece y lo que aparece es la melancolía, ¿no? En el caso del Quijote, hasta tal punto que al final, cuando este encantamiento desaparece del todo, pues el Quijote muere. Y esta relación entre locura y melancolía no solamente está descrita en la literatura, muy bien descrita, por cierto, sino que es algo que se observa en la realidad psiquiátrica, aunque con lo poco observado es que nos hemos vuelto, no siempre se le da importancia, pero es conocida y está descrita también desde hace tiempo, y hay un trastorno que la representa a la perfección, que es el trastorno bipolar, que alterna periodos de manía, de euforia, de éxtasis, con periodos de depresión profunda, y cuyo tratamiento siempre ha tenido más éxito a la hora de rebajar los estados de euforia que a la hora de tratar la depresión. Siempre es más fácil desencantar que encantar, y en general todos los tratamientos de los trastornos psiquiátricos, aparte de aquellos que excitan, ¿no? Que también existen, no es una felicidad, es una excitación, consisten casi siempre en una especie de anestesia, es decir, nos hacen perder sensitividad, ¿no? Y eso hace que no sintamos tanto y no estemos tan mal ni tan bien. Este es el tratamiento, no es específico. ¿Por qué no entendemos la locura? Tiene que ver con que nos hemos olvidado, ya no sé si no se suele enseñar ya, yo desde luego no la aprendí, creo que no la aprendí, o a lo mejor la vería periféricamente, pero no se hizo mucho énfasis en la carrera, la distinción entre explicar, entender, explicar y describir. Y todos los manuales psiquiátricos que hablan de los diagnósticos y la mayoría de los libros de los expertos se centran cada vez más en describir a costa del explicar, y esto tiene una razón también, o podría ser un pretexto, que es la idea de que subyace a los manuales diagnósticos de que todas las escuelas psiquiátricas, conductistas, psicoanalistas, sistémicos, gestálticos, todos acaben hablando el mismo lenguaje, pero con este pretexto se renuncia a indagar en las causas, es decir, se renuncia a entender. Y cuando una persona recibe un diagnóstico y a menudo siente alivio, tiene que tener muy claro que no se le está dando ninguna explicación, simplemente se le está dando un nombre, ¿no? Y este nombre puede tener un efecto terapéutico, también el contrario, ¿no? Pero puede tener un efecto terapéutico porque en ese momento yo siento que no estoy solo con mi locura, que además es conocida, que ha sido descrita, es como existe, ¿no? No es algo que me hace singular, que es el gran miedo de las personas, no ser distintas, diferenciarse, digamos, del resto. Y el diagnóstico nos libra de esto, pero no nos da ninguna explicación. He estado leyendo un libro de una mujer esquizofrénica a la que le entrevistan porque supuestamente se curó de la esquizofrenia, algo que la mayoría de los psiquiatras dirían que no es posible, ¿no? A la locura se le otorga también el estatus de cronicidad, y esta mujer se curó con sus propios métodos, y ella decía una cosa muy interesante, decía que la locura era una historia de amor, de desamor, matizaba, de falta de amor. Se podría añadir que no solamente es una falta de amor, sino puede estar solapada con un exceso de control o con una sustitución del amor por el control, pero por ahí va el tema, ahí tocó esta persona de cerca
de dónde viene que las personas se vuelvan locas de alguna manera. Y porque no la entendemos, la locura, no la entendemos por el mismo motivo por el que tampoco entendemos la poesía, ¿no? Porque no nos han enseñado a leer poesía. Somos una sociedad literal que nos hemos adscrito a las reglas de la lógica, de la razón, de la lógica científica, y lo vemos todo desde el punto de vista literal. No sabemos lo que es una analogía, una metáfora, un símbolo ni siquiera, cuando estos modos de conocimiento existen y persisten, y no solo eso, sino que son mucho más antiguos, mucho más profundos y tienen un efecto mucho más potente a la hora de generar nuestros pensamientos que esa lógica a la que siempre queremos acogernos, ¿no? Llena de detalles y que nos confunde. Así, por ejemplo, para entender a una persona que cree ser un perro, si lo vemos de manera literal, es que está loca, claramente, no hay más vuelta de hoja, esa es la locura en su estado puro, sobre todo si además se pone a ladrar, ¿no? Es como, ahí no hay nada que decir, y sin embargo sí habría mucho que decir si pensásemos en términos de analogía y que esta persona lo que le pasa es que está sintiendo algo muy profundamente y busca coherencia, que es lo que hace la mente, entre su sentimiento y su persona, y encuentra esta analogía y la cree profundamente, ¿no? Es como, ahí se siente reconocida. Si buscásemos en la biografía, si ahondásemos en la biografía de esta persona, encontraríamos probablemente también las relaciones que existen entre este sentimiento de la persona y la analogía que escoge, ¿no? O por ejemplo, otro delirio típico, que es el de control, muy típico, también expresa un sentimiento profundo de una experiencia conocida y temprana, normalmente experimentada con nuestros queridísimos padres, a los cuales no podemos cuestionar porque esto es un grave tabú, pero que en cuanto es justamente el momento en el que ya nos liberamos del control de los padres, cuando aparece su ojo observador y lo sentimos en todas partes y proyectamos este sentimiento en el mundo exterior, en lo que sea, porque otra cualidad contra la naturaleza y también contra la lógica científica es que los fenómenos en la mente, la memoria y los síntomas no tienen una relación de temporalidad inmediata, ¿no? Lo que nos pasa ahora puede tener un periodo de latencia y venir del pasado, y eso es algo que tampoco comprendemos y que tampoco conviene comprender. Antonin Artaud, que era un escritor y un loco también, decía que entre la locura y la cordura no eran más que dos estados distintos, ¿no? La salud y la enfermedad, solamente que uno de ellos era más desgraciado, más mezquino y más cobarde, y este era el de la salud, y que era un crimen intentar curar a un loco, ¿no? Y aquí, si nos remitimos al Quijote, veremos que esta frase no es tan absurda como puede parecer a simple vista, ¿no? Porque ¿qué le estamos quitando, ¿no? Nos dijo que a una persona se le puede quitar todo menos sus ilusiones, y aquí estamos haciendo esto, ¿no? No curar de la manera que se cura actualmente realmente es un proceso un poco cuestionable. Volviendo a la pregunta, ¿por qué no entendemos la locura? En realidad no entendemos la locura porque no conviene entender la locura, porque la locura nos dice cosas, nos dice verdades incómodas, ¿no? Que molestan. Y como decía Nerval, otro poeta, al final la locura y la poesía también están hablando de verdades sombrías, pero verdades al fin y al cabo, y casi todo lo demás es mentira.